Hola de nuevo, bienvenidos a tu canal Español para Todos. Si no me conoces, recuerda, mi nombre es Gloria Uribe. En esta ocasión tengo preparado un video muy especial. Está dirigido principalmente a mis compañeros colegas. Sí, a los profesores de lengua, pero también para cualquier profesor que esté interesado en conocer cómo elegir un diccionario para mi clase o para nuestra clase. El tema del cual vamos a hablar hoy es el uso del diccionario en el aula. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo elegir un diccionario para mi clase? Esto es lo que estaremos comentando a continuación. Espero que te quedes, te suscribas al canal y le des like al final. Vamos a empezar. En primer lugar, debemos preguntarnos, ¿qué es un diccionario? ¿Por qué? Porque esta respuesta nos va a ir orientando acerca de lo que nosotros necesitamos como profesores y también respecto a las necesidades que pueden llegar a tener nuestros alumnos. A lo largo de un trabajo de muchos años y de una investigación seria sobre las obras lexicográficas, cuando yo he preguntado a mis alumnos acerca de esto, es decir, ¿qué es un diccionario?, las respuestas que generalmente encuentro son estas. Seguramente ustedes también. Me dicen, un diccionario es una obra que contiene las palabras de una lengua. Y esto hasta cierto punto. También me llegan a decir, es un libro que nos da definiciones o significados de las palabras. Es un texto que explica las palabras. Esta respuesta no es tan común, pero sí la he llegado a encontrar. O es una obra de consulta en donde se contienen en orden alfabético un conjunto de palabras. Esta última es interesante en el sentido de que hace referencia a que los diccionarios nos van a mostrar las palabras que contienen en orden alfabético. Sin embargo, nosotros debemos ser muy reflexivos y decir, bueno, sí, el diccionario es todo esto, pero puede ser aún más. Y esa es la intención, por lo menos una introducción en este video. Vamos a continuar. ¿Para qué sirve un diccionario? Ya vimos qué es. Ahora vamos a comentar un poquito acerca de las respuestas que me han dado los chicos cuando les pregunto, ¿para qué sirve? Y las respuestas que por lo general yo he encontrado, no solamente en las, digamos, entrevistas que les he hecho a los alumnos, a los chicos, sino también en algunas investigaciones que nosotros podemos encontrar de personas o de profesionistas o de estudiosos que se dedican a este tema. Y las respuestas de inicio que he encontrado entre los chicos, entre los adolescentes sobre todo es esta, o son estas dos. Sirve para buscar significados de palabras que no conozco o para constatar cómo se escribe una palabra. Si nosotros limitamos, digamos, la funcionalidad del diccionario a estas dos consultas, vamos a dejar de lado muchas otras cuestiones. Pero de inicio está bien. Si nos contestan esto, vamos, digamos, por buen camino. Ahora bien, tipos de diccionarios. Aquí ya entramos en un terreno un poquito más escabroso, digamos. Una vez que nosotros hemos indagado acerca de lo que nuestros alumnos piensan sobre los diccionarios, cómo los conciben y para qué sirven, entonces debemos detenernos en los tipos. Sí, existen diferentes tipos de diccionarios que responden también a diferentes necesidades de consulta. Y entre estos tipos les voy a mencionar estos cuatro, que básicamente son los que conforman el gran universo de las obras lexicográficas. En primer lugar, hay diccionarios para aprender una lengua extranjera, una lengua que no es nuestra, una lengua que no es la lengua materna. Y aquí vamos a encontrar dos subtipos, los que todos generalmente conocemos, los diccionarios bilingües, que realmente no nos ofrecen una definición, sino más bien son una forma de equivalencias
no hay una explicación de la palabra, sino que por lo común vamos a encontrar una equivalencia, ¿no? En francés, la palabra es, por ejemplo, mère, y se traduce o se debe entender al español como madre, o viceversa. Pero también hay otro tipo de diccionarios que también sirven para aprender una lengua extranjera y son monolingües, es decir, allí no hay equivalencias. Estos diccionarios se parecen mucho a los que nosotros utilizamos en nuestra lengua materna, por ejemplo, en el caso del español, se parecen mucho a los diccionarios que ustedes conocen, los diccionarios de la Real Academia Española, los diccionarios que eh, vamos a encontrar en las editoriales, donde aparece la palabra y luego toda la serie de explicaciones sobre esa palabra. Sin embargo, están concebidos para hablantes que están aprendiendo una lengua extranjera. En el caso de español hay algunos. En el caso, por ejemplo, del francés, hay un diccionario que se llama Le Petit Robert, y este diccionario tiene los clásicos bilingües, pero hay uno monolingüe, que es para estudiantes de la lengua francesa más avanzados, para estudiantes que ya tienen un conocimiento mucho mayor de la lengua. También están los diccionarios para aprender la propia lengua, la lengua materna. Y estos diccionarios son monolingües, solamente tratan una lengua, que también se conocen como diccionarios de lengua. El diccionario de la lengua española, de la RAE, el diccionario del español de México, en el caso de nuestro país, y así vamos a encontrar una gran cantidad de diccionarios de este tipo. También vamos a encontrar o vamos a tener diccionarios especializados. ¿Qué son los diccionarios especializados? Son aquellos que se van a enfocar a un campo específico del saber y los vamos a tener de derecho, de biología, de psicología, de filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente están destinados a los especialistas de las diferentes áreas. Y finalmente, las enciclopedias. Las enciclopedias son obras lexicográficas, pero digamos que son como una especie de híbridos. ¿En qué sentido? En el sentido de que nos van a dar palabras, nos van a ofrecer significados, explicaciones sobre el vocablo, pero también otro tipo de información, información del mundo. Y además, en muchas ocasiones, en las enciclopedias vamos a encontrar imágenes, vamos a tener ilustraciones, ¿sí? Bien, pues una vez que nosotros ya tenemos más claro sobre los tipos o sobre cuántos tipos de diccionarios existen, entonces ahora sí vamos deteniéndonos y pensar, en mi clase, ¿qué necesito? ¿Necesito un diccionario para aprender una lengua extranjera o para que mis alumnos aprendan una lengua extranjera? ¿Necesito un diccionario para que practiquen, para que reflexionen sobre su propia lengua? Soy un especialista, entonces mis alumnos, puedo ser un profesor, por ejemplo, de derecho, de posgrado, necesito un diccionario para que mis alumnos lo consulten y ahí puedan encontrar ciertos términos, o simplemente necesito información general y entonces voy a recurrir a una enciclopedia. En esta ocasión les voy a hablar concretamente de un tipo de usuario para concretar o para hacer mucho más particular la explicación. Nosotros como docentes tenemos o tendríamos la obligación de usar un diccionario en algún momento de nuestra, digamos, de nuestra labor. Sin embargo, ¿cuántas veces nos hemos preguntado cuál es mi relación como docente con las obras lexicográficas, con el diccionario? El docente debe tener una idea muy clara acerca de lo que pretende conseguir con el uso del diccionario, tanto dentro del aula como fuera de ella. No podemos seguir haciendo esto, mandar a los alumnos a buscar palabras. Tener un texto, por ejemplo, y decir, ve y busca las palabras que no conozcas. No podemos hacer esto, porque entonces por un lado, no estamos aprovechando de realmente lo que nos puede ofrecer el diccionario, y por el otro lado, estamos alejando a los chicos, a las chicas, de la consulta del diccionario.
y nos estamos perdiendo, se los aseguro, de un conocimiento que puede ser muy fructífero en nuestra clase, pero también fuera de ella. Entonces, por eso les digo que debemos ser muy claros en este sentido y decir cuál es la relación que yo tengo como profesor, como profesora con este tipo de obras. Hemos venido revisando, vamos a hacer una recapitulación, qué es un diccionario, por lo menos cómo lo entienden nuestros alumnos o incluso cómo lo entendemos nosotros mismos, para qué sirve. También les he hablado un poco acerca de la tipología, a muy grandes rasgos, de este tipo de obras. También me he detenido en hacer una pequeña pregunta para que ustedes puedan reflexionar cuál es mi relación como docente con el diccionario. Ahora vamos del otro lado. ¿Quién es el usuario del diccionario? ¿Somos nosotros mismos? ¿Son nuestros alumnos? ¿Por qué? Porque solamente cuando nosotros tenemos claro a quién va destinado el diccionario, quién va a ser el usuario, quién es la persona que lo va a consultar, entonces podemos elegir un buen diccionario. Buen, entre comillas. Se los explico un poquito más adelante. En este punto, acerca o en relación con el usuario del diccionario, debemos preguntarnos, ¿quién es? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué tipo de consulta va a realizar? ¿Con qué tipo de recursos cuenta para realizar esas búsquedas? ¿Por qué? Porque no es lo mismo un diccionario en papel que un diccionario en formato electrónico. Y finalmente, ¿cuál es el grado escolar que cursa? Que esta pregunta está muy relacionada con cuántos años tiene. Si es un diccionario para primaria, que estamos hablando más o menos entre los 6 y los 10, 11, 12 años, será un diccionario diferente a un diccionario destinado a un chico entre los 13 a los 14, 15 años, o un usuario, un chico que esté cursando el bachillerato o ya grados posteriores. Esto es muy importante porque en este sentido nosotros vamos a poder elegir dentro del campo de las obras lexicográficas y de lo que nos ofrecen las editoriales cuál es el más conveniente o cuáles son los más convenientes. ¿Por qué? Porque no existe el diccionario que lo contenga todo y que resuelva todas, absolutamente todas las necesidades de un usuario y menos de diferentes usuarios. Por eso es muy importante que nos planteemos estas preguntas y que las contestemos. Una vez que nosotros hemos hecho ya todo este camino, entonces ahora cabe preguntarnos, como les decía un poco antes, voy a hablarles concretamente de un tipo de usuario en específico, el adolescente y su relación con el diccionario. ¿Por qué los adolescentes? En primer lugar, porque son el tipo de usuario con el que yo he trabajado, con el que yo he hecho una investigación y tengo más conocimiento de esto, pero bien se puede aplicar a usuarios más jóvenes o a usuarios más grandes, que no cambia, realmente no cambia mucho. En una investigación que yo realicé para mi tesis doctoral, me encontré esto, y a partir también de otros estudios que fui realizando y otras investigaciones, que prácticamente la relación entre el adolescente y el diccionario es nula, es una relación que no existe. Este tipo de usuario ve al diccionario como un objeto en relación con el siguiente punto. Generalmente los adolescentes usan el diccionario para buscar una palabra que no conocen, que eso ya lo sabemos, para ver cómo se escribe una palabra, o sea, para consultar o para constatar la ortografía, que eso también ya lo hemos comentado, pero también para buscar sinónimos y antónimos. Esta última consulta es un poco más rara, pero se llega a presentar. Que el alumno o que los chicos busquen en un diccionario sinónimos o antónimos de una palabra, aunque generalmente cuando recurren o cuando necesitan consultar un diccionario para buscar este tipo de palabras,
lo van a hacer en un diccionario concretamente de sinónimos y antónimos. Ahora bien, ¿qué debemos tener en cuenta cuando vamos a elegir un diccionario? Pues bien, como ya lo he comentado, como lo hemos ido viendo a lo largo de este video, el tipo de usuario del diccionario. ¿Para quién va a ser el diccionario? ¿Va a ser un niño de primaria, va a ser un chico de secundaria, un alumno de bachillerato o va a ser ya un alumno de licenciatura o incluso de posgrado? La finalidad. ¿Qué queremos que haga nuestro alumno con el diccionario? ¿Vamos a pedirle únicamente que busque palabras cuyos significados desconozca? ¿Vamos a solicitarle que revise la ortografía de ciertos vocablos? ¿Qué queremos? También, un aspecto importante, conocer qué podemos encontrar en el mercado y en Internet. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros estamos pensando en un superdiccionario que lo contenga todo, o estamos pensando en un diccionario en particular, pero resulta que nuestro alumno no va a poder consultarlo porque no va a tener acceso a esa obra. Entonces también es importante que nosotros nos demos una vuelta por la librería, revisemos qué hay, qué nos ofrece y también consultar Internet. ¿Qué diccionarios pueden estar a disposición de nuestros alumnos? En el caso de la RAE, de la Real Academia Española de la Lengua, el diccionario que está en línea y que lo podemos consultar es el Diccionario de la Lengua Española. Solo que aquí yo diría que hay ciertas limitaciones porque necesitamos conocer la palabra para que el diccionario o para que el programa nos ofrezca el artículo lexicográfico, que así se llama el texto del diccionario, como tal. Si no, tal vez nos den aproximaciones y podamos ahí hacer algo, pero de entrada nosotros deberíamos buscar la palabra tal y como debe ser escrita. También tenemos el Diccionario del Español de México en la página del Colegio de México, que es un excelente diccionario, y aquí sí podemos hacer búsquedas mucho más concretas, digamos, jugar un poquito. Este diccionario, por ejemplo, en línea, nos puede dar, si nosotros le solicitamos, dame todas las palabras que tengan la marca coloquial, me van a aparecer todas las palabras que tengan esa marca. En un próximo video les podría explicar dándoles más ejemplos sobre esto. Ahora bien, también debemos reconocer qué tanto sabemos nosotros como docentes sobre la estructura del diccionario, qué tanto lo conocemos, porque los diccionarios tienen una macro y una microestructura, y en cada una de estas estructuras vamos a encontrar ciertas particularidades, o vamos a, ¿cómo decirlo?, vamos a poder observar ciertos elementos. Entonces es importante que nosotros conozcamos el diccionario o los diccionarios que estamos solicitando. Algo que a mí me parece fundamental y que pocas veces como docentes lo hacemos es leer la introducción o los prólogos o la parte que antecede al inicio ya propiamente del diccionario. Es decir, antes de que comience la letra A y aparezca la primera palabra, toda la información que aparece antes es muy importante. ¿Por qué? Porque además también ahí vamos a encontrar a quién está destinado, cómo es la estructura del diccionario, cómo podemos buscar en ese diccionario y de esta manera, pues no, entonces no vamos a pedir un diccionario que tal vez esté muy lejos de las necesidades de nuestros chicos en particular. Quiero terminar este video o esta presentación con una frase de un profesor español, del profesor Antonio Moreno Sandoval, que me parece muy atinada, porque no hay un diccionario ideal para todos, sino diccionarios más adecuados para distintos usuarios. Es una frase muy bonita y a mí me gustaría que reflexionáramos sobre eso. ¿Por qué? Porque en realidad, si nosotros le damos al diccionario, lo ubicamos en su justa dimensión, no vamos a terminar decepcionados diciendo o arrojando el diccionario,
no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque este diccionario no me está dando las respuestas que yo necesito. Posiblemente sea porque no es el diccionario adecuado. Pues bien, ese ha sido el tema de hoy, cómo elegir un buen diccionario para mi clase. Espero que les haya gustado la presentación. Y esto de los diccionarios es un mundo que obviamente en un video no se puede sintetizar. Aquí solamente les he dejado una prueba y espero que despierte su interés para que en próximos videos ahondemos más sobre este mundo fascinante de los diccionarios. Y quiero despedirme con una frase, voy a parafrasearla, no es literal. Un diccionario contiene la memoria social de un pueblo. No es una obra muerta, es una obra que nos puede dar una visión muy cercana de cómo concebimos el mundo los seres humanos, cómo conciben la realidad los pueblos en un momento determinado de su historia. Espero que les haya gustado, que me regalen un like y que se suscriban al canal. Conocer el mundo de la lexicografía es una labor muy interesante, es una labor de mucho tiempo y quise compartir un poco de este conocimiento que muchas veces no está al alcance de los profesores. Entonces espero que el video les sirva y que despierte otra vez el interés. Y si ustedes desean en próximos videos, pues les hablaré ya de aspectos mucho más concretos y particulares de las obras lexicográficas.